y le glorificaré todavía. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y yo te pregunto, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Hay o no hay? Hay sanidad, hay seguridad, hay consuelo, hay respuesta, hay Dios en medio de su pueblo. Estamos con todo a favor. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz y no escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. La esperanza está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Y como un solo pueblo vamos a llenar su trono de alabanzas. Que se escuche fuerte la voz de aquellos que creen en su nombre. ¡Vamos!
se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Fuerte se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, Cristo, el que salva. La esperanza está en Él, está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Dios les bendiga en este día y una vez más vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a hacerlo también en el libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro que a mí francamente me apasiona. Y el capítulo 57 del libro de Isaías es un momento en el cual Dios habla a su pueblo una vez más y tomando como central un tema que Dios ha sido desde siempre, tanto con ellos como con todos los demás que vinieron en el futuro, después de ese tiempo y hasta nuestros días. Había sido Él muy claro en esto. Y precisamente en los 10 mandamientos, que son de algún modo la base fundamental sobre las cuales debían vivir y desarrollarse no solamente aquella comunidad que se denominaba el pueblo de Dios, sino también luego todos aquellos que se denominarían cristianos, que considerarían la palabra de Dios y la tendrían en cuenta como también a la persona de Dios. Entonces, en esta oportunidad Dios hablaba a su pueblo y hablaba en relación a uno de sus mandamientos en los cuales Él marcaba como pautas de todo lo que a partir de allí ellos tenían que considerar en su relación con Él y para su propia vida. Y mientras miraba este pasaje, hay algo que yo relacionaba, y es que en todo lugar que se precie de organizado, o de, como diríamos entre comillas, de civilizado, siempre existen leyes
existen normas a través de las cuales las sociedades se van desarrollando y que, por cierto, están puestas para crear un marco de referencia en el que cada uno debiera estar midiendo sus conductas, para que entonces las conductas personales puedan estar dentro de esos parámetros fijados, de tal manera que entonces las cosas se puedan llevar a cabo de un modo correcto. Ahora, nosotros vivimos, como solemos denominar, en países libres, más allá de que esta libertad que a veces logramos en los distintos lugares o países libres siempre está demandando mayores libertades. Pero más allá de esto, vivimos en un país libre. Ahora, el hecho de vivir en un estado libre o de libertad no significa que uno pueda hacer lo que quiera. No significa que uno puede llevar a cabo lo que se le ocurra. Porque precisamente para eso están las normas y las leyes. Mucho menos hacer todo lo contrario de lo que la norma o la ley fija. Porque entonces está en una flagrante violación de lo establecido por las autoridades y por todo lo que se ha generado como un marco para el bienestar de esa sociedad. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que siempre hay normas, siempre hay requisitos sobre los cuales uno tiene que llevar a cabo las acciones que lleva a cabo, y a partir de ese punto uno lo puede ver a esto trasladado a todos los aspectos de la vida. Entonces, siempre hay normas que tenemos que considerar para todos los aspectos de la vida, para todos los aspectos de la vida. Y Éxodo, en el capítulo 20 de Éxodo, allí en el versículo 3, donde comienzan a enumerarse los 10 mandamientos, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás, en el 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Aborrecer sabemos que significa amar menos, ¿sí? Amar menos. Y aquellos que me aman en una manera relativa, en tal caso podríamos decir que termina diciendo estos versículos que leí. Y en el capítulo 57, donde quiero referirme en esta oportunidad, precisamente Dios se encuentra contrariado con su pueblo. Tiene allí lo que sería una controversia en cuanto al modo de vivir de Israel. Porque Dios les dio un lugar, les dio una forma de hacer las cosas, y evidentemente ellos estaban haciendo las cosas no solamente mal, sino algunas de ellas muy contrariamente a lo que Dios había especificado, por ejemplo, en estos versículos que yo leí de los 10 mandamientos. Porque precisamente la controversia que Dios tiene es por el aspecto de idolatría que existía dentro de su pueblo, siendo que Él les había dicho que no, en los versículos que leímos de los 10 mandamientos. Pero ellos todavía mantenían algunas costumbres. Ellos todavía mantenían algunas formas de desarrollar su religiosidad, y más allá de tener a Dios, que los había elegido como pueblo, ellos seguían todavía en algún rinconcito de su vida, de sus nostalgias, de su casa, todavía seguían teniendo algunas cosas que idolatraban, que habían sido parte de lo que ellos vivieron antes de cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Y que también en algún modo, a medida que pasó el tiempo, fueron adquiriendo de algunos pueblos
que habitaban alrededor de ellos, que precisamente eran pueblos que practicaban la idolatría. Tenían sus dioses, sus imágenes, y adoraban a estas imágenes, y entonces algunos del pueblo de Dios tomaron estas usanzas y las hicieron propias. Pero Dios había dicho, como leímos, no es lo que yo quiero. Y lo dice de una forma tal que hasta él allí plantea hasta qué punto a él le cae mal, precisamente si esto llega a suceder entre su pueblo, cuando lo plantea en la lectura que hicimos en Éxodo. Entonces, no solamente el tema de cumplir con lo determinado por Dios en su palabra, tanto los 10 mandamientos como el resto de su palabra, los principios, los valores que él plantea, el consejo que él da, no solamente son para momentos en donde uno practica o lleva a cabo la práctica de un acto religioso. No es solamente para los momentos religiosos de nuestra vida, sino que todo lo que él plantea atañe a nuestra vida en sí misma, más allá que estemos dentro de una iglesia, en una práctica religiosa o no. Es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y cada momento de nuestra vida. Precisamente Dios ha establecido su palabra, según los mandamientos que leímos, para que estas cosas, al llevarlas a cabo en nuestra vida, entonces puedan producir beneficio, bendición, como conocemos, de parte de Dios para nosotros. Era para que les vaya bien en la vida, no solo para que la practiquen dentro del templo. Ligaba sus vidas a través de esto a su relación con la máxima autoridad. Como yo dije, las normas, las leyes, cuando uno las quiere traspasar, está violando aquello que ha sido establecido por las autoridades de cada lugar. Y en este punto, cuando Dios plantea esta controversia con su pueblo se encontraba precisamente llevando a cabo prácticas absolutamente contrarias a lo establecido por la máxima ley del universo, que no era nada más y nada menos Dios. Y aquel que no solamente marcaba pautas, porque no es que solo les pedía a ellos determinadas cosas para que lleven a cabo, sino que les pedía un modo determinado de vida y de qué manera lo tenían que tener en cuenta él. Pero él también comprometía a su persona para hacer que ellos vivieran de la mejor manera y que les vaya bien todos los días de su vida. O sea, allí Dios estaba pidiendo o llevando a cabo una propuesta en donde él quería entrar en acuerdo con el ser humano, pidiéndole determinadas cosas y también ofreciéndole una buena vida, que es lo que cada ser humano ansía, desea y necesita, porque si no ha fracasado en su pasar sobre esta tierra. Y mientras yo leía esta palabra, lo claro de los mandamientos, y esta palabra que luego les voy a leer, en Isaías 57, recordaba mis tiempos de escuela secundaria. Porque, bueno, mis tiempos de escuela secundaria los llevé a cabo allí en un colegio dirigido por sacerdotes, y era un colegio religioso, en donde teníamos como materia religión, también dentro de la currícula que estudiábamos, y que se nos enseñaba todo lo referente a estos aspectos. Lo leí, claro que lo leí. Lo hablamos en las clases, claro que lo hablamos. Pero que nunca los pude tener en cuenta. Porque más allá de la lectura misma en sí, de los 10 mandamientos o de la palabra de Dios,
había formas de llevar las cosas en términos religiosos. Y recuerdo que evidentemente las formas, las maneras tenían más valor que la palabra en sí de Dios. Porque terminábamos practicando lo contrario de lo que leíamos. Pero yo tengo que reconocer que yo no me daba cuenta de eso. Que pensaba que todo lo que hacía estaba bien. De hecho, tenía alguna base en cuanto a eso también, porque vengo de un hogar que no precisamente era evangélico, y con unas enseñanzas mezcladas allí entre lo que era Dios y también algunos usos y costumbres del interior del país. Yo recuerdo haber sido enseñado en mi casa por mi madre. Entonces, dentro de toda esta mezcla, a pesar de leer la palabra de Dios y estudiarla, porque había que rendirla como una materia de las restantes cada año, sin embargo, leía que no había que hacerlo, y lo hacíamos. Más allá de que lo hiciéramos en un modo religioso o no, con buena intención, pero era precisamente lo contrario de lo que Dios pedía. Claro que uno, o en el caso mío y de los que estábamos allí, creo yo, lo hacíamos pensando que esto nos acercaba a Dios, o que nos relacionaba con Él. Pero hacíamos todo lo contrario. Entonces nunca pude conocer a Dios. Como el día en que sí, alguien me guió a abrir mi corazón y entregarle mi vida y empezar a hacer las cosas de acuerdo a como decía la Biblia, no como me informaban que uno debía hacer las cosas. Entonces, uno ve aquí al pueblo de Israel teniendo por un lado la palabra de Dios, siendo pueblo de Dios, queriendo que Dios los bendiga, necesitando que Dios los ayude, pero haciendo todo lo contrario de lo que Dios había pedido. Y allí es donde las cosas no funcionaban. Y es difícil que funcione, porque con agua no se puede hacer andar un automóvil, por lo menos hasta ahora. Tiene que ponerle combustible y del que corresponde. Y entonces funciona. Alguien dijo alguna vez, nunca pongan los caballos detrás del carro porque no vas a ir a ningún lugar. Hay que ponerlos delante, para que entonces te lleven a donde querés ir. Y creo que muchas veces en la vida hacemos esto. Miramos la imagen al revés, o ponemos la imagen al revés. Y pretendemos que funcione. No funciona. Y yo lo vivía. Entonces, Dios hablaba a su pueblo y entraba en esta controversia con ellos, porque quería el bien para sus vidas. Y entonces les llamaba la atención para que entonces ellos entendieran que estaban equivocados de la manera en que se manejaban. Porque de esa forma Dios nunca iba a poder bendecir. Porque estaban fuera de los parámetros, fuera de los principios, fuera de lo establecido por Dios. Entonces estaban perteneciendo a lo que significaba el pueblo de Dios, pero sin el respaldo de Dios, sin la bendición de Dios. Él me dice, comían, sí comían, vivían, se reproducían, sí, pero la vida no es lo mismo cuando Dios está con uno que cuando Dios no está con uno. No es lo mismo que Dios me tome de la mano y me lleve por la vida, a que Dios un día decida soltarme de la mano, porque allí sí quedo absolutamente a la intemperie. Entonces, en el capítulo 57, yo quiero tomar algunos versículos. Verso 10, en adelante dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento?
¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, poseerá mi santo monte. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Esta es la parte del capítulo 57 que quería tomar para ver algunas de las cosas que a veces nos ocurren a nosotros mismos. En primer lugar, vamos a mirar que esta palabra Dios le hablaba a su pueblo, no a gente extraña, a su propio pueblo, a los cuales Él les había establecido de qué manera tenían que hacer, llevar a cabo la vida y relacionarse con Él, y ellos precisamente no lo estaban haciendo. Y entonces les habla acerca de la vida de ellos mismos. Cuando comienza la lectura en el versículo 10, dice: en la multitud de tus caminos te cansaste. Y es increíble que tanto sea al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, como al ser humano en sí. Por cierto, le ocurren estas cosas, porque ellos también eran seres humanos como nosotros. Y por lo tanto es evidente que en el fuero interno del ser humano, en su esencia, hay aspectos a través de los cuales, como dice la palabra, siempre está inclinado a querer hacer una vida independiente, tan independiente que no quiere tener en cuenta aquellos aspectos que Dios le pide, pero sí, por otro lado, quiere que Dios le ayude. Por eso Dios les habla de esta manera. Y entonces les dice que hasta ahí en la vida que habían llevado, ellos se dieron cuenta que las cosas no funcionaban. Te cansaste, dicen, no te funcionó nada. Has intentado una vez, dos, tres, le has buscado la vuelta. Has tomado distintos tipos de iniciativas. Has buscado formas a través de las cuales poder sacarte el gusto de hacer lo que querías. Y no funcionó. No te dio resultado. Y cuando uno mira esta palabra, es como la vida de aquel que todo el tiempo está queriendo o intentando que le vayan bien las cosas, o que le vaya bien la vida. Y que no le encuentra la forma, no le encuentra la vuelta, porque lo quiere hacer a su manera. Hasta que un día finalmente se encuentra con la respuesta para su persona. Entonces allí, como he escuchado tantas veces, ¿por qué no lo hice antes? Pero bueno, ya la vida pasó. Uno mira, por ejemplo, al ladrón en la cruz. Y el ladrón en la cruz vivió buena parte de su vida haciendo lo que quería, pensando que lo que él hacía era lo mejor para la vida que le tocaba vivir y que le iba a vivir bien. Porque para eso uno hace las cosas, para que a uno le vaya bien, para que a uno le vaya bien. Pero sin embargo terminaba allí en aquella cruz, muriendo de la peor manera que había en esos tiempos para morir. Y menos mal que se dio cuenta al final de que evidentemente había fracasado en la vida. No como ladrón, había fracasado como ser humano, como persona, más allá de que en algunos momentos creyó que tenía razón y que con eso iba a salir adelante. Fracasó, había fracasado. Y allí en la cruz, colgado de aquel madero, él
reconoce que no le encontró la vuelta a la vida. Y que todo lo que intentó en realidad, lo único que hizo fue sumar para que él estuviera terminando de esa manera su existencia. Y entonces allí en el último momento se da cuenta y habla con el Señor Jesús, reconociendo su error. Y allí es donde logra finalmente, por lo menos la entrada. Como le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tenemos esa manera de ser, porque el otro ladrón, sin embargo, en una manera terca, en una forma terca, se mantuvo en su forma de pensar. Y murió allí, fracasado y sin paraíso. No le esperaba el paraíso del otro lado. Porque no quiso reconocer ni siquiera a último momento que había errado con su manera de hacer las cosas durante toda la vida que él había transcurrido. Y él le habla a su pueblo en esta palabra y les dice, llamándoles la atención. Dice, no solamente que te cansaste de intentarlo, sino que en algún momento hasta tomaste respiro y como te sentiste mejor, no te arrepentiste para pedirme ayuda, sino que seguiste intentándolo a tu manera. Ni te acordaste, dice, no me tuviste en cuenta. Cuando desde el principio yo siempre me comprometí a que si me buscaban me iban a encontrar, si me pedían ayuda los iba a ayudar, si me necesitaban iba a estar allí con ustedes. Pero vos siempre intentándola a tu manera. Y esto me representa la vida de muchos en algunos momentos de nuestra vida, en donde cuando las cosas ya no tienen más solución, cuando no tienen más salida, entonces recurren a Dios desesperadamente. Y he visto tantas experiencias de vidas cuando en situaciones extremas acudían a Dios. Aún en la iglesia que yo mismo pastoreo y en algunos otros lugares que tuve la oportunidad de conocer, en nuestro país y fuera de nuestro país. Y uno ve llegar a la gente a veces destrozada en distintos aspectos de su vida, porque todos pasan por distintas cosas. Absolutamente sin respuestas, sin salidas. Algunos totalmente sumidos en el fracaso, en la desesperación. Otros hasta enfermos para morir. Y Dios extenderle la mano y sacarlo adelante. Sea de enfermedades, sea de fracasos sentimentales, sea de situaciones emocionales, sea de momentos en los cuales vivían bajo extremas depresiones o con quebrantos económicos, necesidades de todo tipo, allí más al borde de la muerte que a la vida, y Dios extender su mano y sacarlos de allí. Y la persona comprometerse con Dios y decirle de todo que iba a hacer a partir de allí, si Dios hacía y le ayudaba, bueno, Dios lo sacaba adelante. Y pasado el tiempo a veces se olvidaban. Y volvían otra vez a la misma de antes. Como dice esta palabra. Porque lo que les pasaba a este pueblo era algo similar. Dios los había sacado de tanta, desde la esclavitud en Egipto en adelante. Pero se olvidaba otra vez de lo que Dios había hecho y ni siquiera recurría a Él cuando se encontraba en apuros, porque esta es otra de las características de las personas. A veces dejamos para el último a Dios, cuando ya no nos queda ninguna otra opción para recurrir. Pareciera que si podemos solucionarlo sin Dios, mejor. Hasta que nos damos cuenta que necesitamos que Dios ponga su mano
porque no queda nadie que por más que quiera puede hacer algo por nosotros en determinados momentos de la vida. Y entonces, allí es cuando recién al final recurrimos a Dios. Pero el problema del Señor era que no solamente que recurrieran, porque Él siempre está dispuesto a ayudar. El problema del Señor es que después hacían lo que querían. Y otra vez no reconocían que Dios los sacó de esta, que Dios los sacó de esta otra, que Dios los sacó. Se olvidaban, parecía. Pero allí es cuando el corazón de Dios se dolía ante esta actitud tan desagradecida de su pueblo, que no podía ni quería en algunos momentos hasta reconocer que si no era por Dios ellos no estarían como estaban. Y entonces le dice, ¿y de qué te asustaste? Y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí. Esta palabra venía a mí en estos días, a partir de todo lo que se está viviendo, porque seguramente son los momentos esos de crisis, de temores, de estar al borde del colapso, en donde entonces, en algunos casos por miedo, en otros por necesidad, recurrimos a Dios. Pero no con una manera real, sincera, de buscar a Dios por lo que Dios es. Y de acercarnos a Él por lo que significa su persona. Y entonces, yo suelo decir que no son arrepentimientos profundos, ni regresos a casa en donde abrazamos a Dios ya para quedarnos en casa con Él, para el resto de nuestra vida. Sino que a veces son arrepentimientos o situaciones emocionales a partir de la necesidad, de la urgencia, que nos hacen ir a Dios, prometerle a Dios, decirle lo que vamos a hacer si Él nos saca de ahí, por miedo o por necesidad. Y finalmente después termina solo en una circunstancia. Porque Dios cumple con lo que necesitamos, porque Dios hace lo que nuestra vida necesita. Pero nosotros tiramos por tierra la palabra que le dimos. En el área que sea, en donde Él nos saca adelante. Porque si nos da salud, vamos, por lo menos reconozcámosle. Y un tiempo de esta salud que podamos también dedicársela a Él, a reconocerlo, a servirle, a hacer aquello que Él nos pide. Si nos hizo recuperar la vida, vamos, una parte podemos invertirla para Él. Porque no solamente cuando uno está por morir y Dios lo sana, es cuando recupera la vida. El que vive estados depresivos también. La vida se le pasa y ni se dio cuenta que transcurrió todo. Y Dios tiene poder, aún para hacernos recuperar aquellas cosas que en ese tiempo pasaron de largo en muchos de nosotros. Porque si Dios nos saca también de un quebranto económico, vaya bien que podemos dedicarle un tiempo, ese tiempo que antes corríamos detrás de los problemas sin poder solucionarlos, horas buscando soluciones, para al fin llegar a un quebranto total. Podemos dedicarle tiempo. Podemos reconocer generosamente lo que Él hizo por nosotros. Y decirle a Él, responderle a Él, como su palabra nos enseña, conforme va siendo bendecido por Él.
Pero no siempre lo hacemos. Nos dura el momento de la necesidad. Nos dura el momento de la gravedad de la situación. Nos dura el tiempo en donde todavía permanece el miedo en nosotros. Pero una vez que pasó eso, muchos de nosotros nos olvidamos de todo lo que Dios hizo por nuestra vida. Y de tener en cuenta lo que Él también nos pide a nosotros. Para entonces llevarlo a cabo como Él llevó a cabo aquello que nosotros necesitábamos. Lo menos que uno debe ser es agradecido. Y por agradecimiento poder considerar aquello que a Dios le parece bien. Como Él me ayudó cuando a mí, entonces me pareció necesario que lo hiciera. Y mira esta palabra y dice, y no es de ahora esto, dice él. Le preguntan, ¿no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? O sea, un Dios que nos da tiempo, que ve que nosotros no respondemos a lo que Él nos pide o espera, aún a lo que le prometimos. Y sin embargo espera que reaccionemos. Nos sucede una cosa, nos sucede otra cosa. Como llamados de atención en la vida para ver si reaccionamos. Y sin embargo no lo hacemos. Dice, te di tiempo. Nadie puede decir que Dios no le da tiempo, ni que Dios no le dio tiempo. Nadie puede decir que Dios no le dio oportunidad. Nadie puede decir que la vida no le ha dado señales de que evidentemente las cosas no funcionaban como uno quisiera que funcione o como sería lo ideal que funcione para que nuestra vida se encuentre plena, satisfecha, completa. Aún viendo todavía esos llamados de atención que nos da la vida, Él le dice al pueblo, aún así, te repusiste, saliste adelante de tus miedos, saliste adelante de tus quebrantos económicos, saliste adelante del problema de tu salud, saliste adelante de tus estados emocionales, saliste adelante de tus estados sentimentales. Y aún así, después de salir adelante, como ya no tenías tanto miedo, como ya no te sentías tan mal, como ves que a lo mejor otra vez estás en condiciones, otra vez arrancaste en la tuya. Hacer lo que a vos te parece, en vez de hacer lo que corresponde. Y entonces allí Dios dice, luego entonces, en un modo así de reclamo, bueno, en la próxima vez que te encuentres con necesidades, recurrí a aquellos que vos crees que es lo mejor. Al pueblo le decía, recurrí a tus dioses, a ver si ellos te responden. Conmigo ya no cuentes más. Y entonces allí les habla de esta manera dura, ¿no? Para que ellos sepan lo que pasaba en el corazón de ellos. Y allí Él se da a conocer como lo que Él es. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En otras palabras, yo habito, estoy con aquellos, voy a respaldar a aquellos, voy a bendecir a aquellos que en su afán de creerse independientes y todos capaces, finalmente no tienen el valor, la valentía de reconocer sus errores, de reconocer que están haciendo mal las cosas. Yo habito con aquellos que humildemente, sencillamente, y se reconocen sus errores
y su necesidad de mí. Allí en este versículo 15. ¿Por qué dice? Porque no voy a estar todo el tiempo luchando con ustedes. Porque en definitiva va a llegar el momento en que, vio como cuando uno dice, voy a perder la paciencia y voy a terminar con ustedes. Porque ¿qué puede hacer peleando contra mí el espíritu del hombre, o sea, el hombre en sí mismo? No puede hacer nada. Entonces no voy a pasar todo el tiempo luchando con el ser humano, porque sé que va a llegar un momento en donde va a dejar de ser. Y digo, mirando esta palabra, no solamente cuánta paciencia, como diríamos en estos días, cuánto aguante de parte del Señor, cuánto amor, porque aún en el punto extremo, Él dice, no voy a tomar las cosas de tal modo que termine no solamente con el problema, sino también con ustedes. Y aún en este aspecto yo digo, cuánta oportunidad, cuánta misericordia de parte de Dios. Nosotros que le conocemos a Dios, iglesia, vivamos agradecidos a Dios. No te olvides lo que Dios hizo por tu vida. No te olvides lo que le has prometido a Dios cuando Dios te sacó adelante. No te olvides. Sé honesto con tu propia persona y con Dios. De tal manera que entonces, cuando sea necesario, puedas pedir ayuda y el cielo te oiga. Y se abran las puertas y se allane el camino y se produzcan los milagros y entiendas claramente que Dios está de tu lado. Y para usted que nunca todavía entregó su corazón a Cristo y quizás ni le conoce a Dios, tenga en cuenta que Dios quiere tener un encuentro con su persona, pero no a la manera de cada uno. Dios quiere tener un encuentro con su persona a la manera de Él, que Él estableció. Porque Él es la autoridad, no nosotros. Él es el que decide, no nosotros. Hacer que sea la palabra de Dios. Y no haga como mucho tiempo yo hice, que es como me habían enseñado en una mezcla entre aspectos de Dios y aspectos de usos y costumbres de algunos pueblos del interior. Haga aquello que dice la palabra. Tenga en cuenta la palabra de Dios, porque allí está el modo a través del cual podemos llegar a Él. Si no, como dice el inicio de esta lectura que hicimos, te vas a cansar de buscar respuestas para tu vida. Vas a transitar por todos los caminos que se te ocurra o que te propongan o que te digan y nunca vas a llegar a la meta. Dios tiene la manera, la forma correcta para que llegues a Él, para que te acerques a Él, para que cuentes con Él. Y en su palabra lo dice muy claramente. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único que puede mediar, dice, es Jesucristo hombre. No hay otra forma de llegar a Dios. En el libro de San Juan, allí Jesús mismo decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No hay forma, no hay camino que nos lleve al Padre. El único camino es Cristo. Todo lo demás es parte de lo que generó el hombre mismo, como creencias personales,
que se fueron traspasando de boca en boca, usos y costumbres de distintos lugares. Pero la única verdad está en la palabra de Dios y en la boca de Dios, a través de su Hijo, cuando especificó claramente que si alguien quiere llegar al Padre, tiene que ser por medio de Cristo. Y no hay otro camino. Dios te bendiga en este día. Abrile tu corazón a Dios y busca la manera de hacer aquellas cosas que Dios espera y que ha dejado bien claro cómo hay que hacerlo. De tal forma que agrades a Dios y cuentes con Dios de tu lado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Dios les bendiga grandemente. En el Salvador, gozo eterno encontré, con su paz inundó mi ser. Tu aliento, Dios, a lo muerto vida da, mi temor se disuelve en ti. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre, junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Mi alma rindo. En mi corazón tú viniste a habitar, traes luz a mi oscuridad. Si perdido estoy, con tu gracia me atraes a volver a tus brazos, Dios. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre, junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Mi alma rindo. Por los siglos es tu misericordia. Te adoramos, Dios de toda honra. Santo, santo, todopoderoso, Rey del cielo, tuya es la gloria. Por los siglos es tu misericordia. Te adoramos, Dios de toda honra. Santo, santo, todopoderoso,
mi Rey por siempre. Junto a ti yo quiero estar.